El título de la enseñanza hoy es El Evangelio Perdido. Ese es el título de la enseñanza hoy. Si yo le pregunto a usted hoy, ¿qué es el Evangelio? ¿Usted me podría responder? Si yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste el Evangelio? Usted estaría en la capacidad de responderme. Ahora, por otro lado, si usted no es capaz de responderme la pregunta, está en graves problemas. ¿Por qué? Porque es el fundamento de la vida cristiana. Usted no podría llamarse cristiano si usted ni siquiera sabe en qué consiste el Evangelio. Y vamos a ir a Primera a los Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y la enseñanza que les quiero compartir hoy la he dividido en 3 subpuntos. El primero es el contenido del mensaje del Evangelio. El contenido del mensaje del Evangelio. El segundo punto del que voy a hablarles es el encargo de predicar siempre el Evangelio. Primero, el contenido del Evangelio. El segundo, el encargo de predicar siempre el Evangelio. Y el tercer punto del que vamos a hablar hoy es la condena al predicar un Evangelio diferente. Yo hice una pregunta al principio. Esa no me la tiene que responder. Usted sabe. Eso es como cuando uno va a un colegio, yo no sé si usted se acuerda, cuando iba al colegio, y el profesor, después de haberle dado una clase, al día siguiente el profesor le preguntaba, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Si usted no se acordaba cuánto era 2 más 2. Oiga, tremendo. Y se suponía que estábamos estudiando. La pregunta que les hice es, ¿usted sabe qué es el Evangelio? Y solamente usted sabe si tiene la respuesta o no. Pero a la luz de 1 Corintios vamos a ver varios puntos importantes que son necesarios para poder vivir el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es un conocimiento intelectual. El Evangelio es la vida práctica del cristiano. Pero yo no puedo practicar algo que no manejo. No se puede. Entonces vamos a ver qué encontramos aquí en 1 Corintios. Y lo primero que quiero compartirles es que no es sorpresa que en muchas congregaciones, y cuando me refiero a congregaciones son lugares llenos de personas, que no necesariamente son la iglesia. Usted sabe eso, ¿cierto? Una cosa es congregaciones, otra cosa es iglesia. La congregación es cantidad de personas en un lugar. La iglesia del Señor son aquellos que han nacido de nuevo. O sea, la iglesia está dentro de la congregación. Hay iglesia del Señor en todos lugares, pero no todas las personas que asisten a un lugar han nacido de nuevo. Y cuando hablo de que en muchas congregaciones hay un problema generalizado, y es que hay analfabetismo doctrinal. Por la falta de compromiso al estudiar las Escrituras. Una persona que no se atreve a servir a sus hermanos en la congregación es una persona que prácticamente no ha entendido la verdad. Cuando usted y yo entendemos lo que es el Evangelio, usted y yo tendríamos que ponernos a disposición de nuestros hermanos, de nuestra congregación, del estudio de las Escrituras, porque en las Escrituras está la vida eterna. Juan 17:17. Ellas nos santifican. Usted y yo hemos sido llamados a ser santos.
Y si no estudiamos las Escrituras, ¿cómo vamos a ser santos? Créame que la santidad no se logra por venir a los ayunos. La santidad no se logra por venir a las vigilias. La santidad no se logra por el orar más de 24 horas al día, si es que existiera la posibilidad. La santidad se logra cuando usted se enfrenta con las Escrituras y las Escrituras les muestran a usted y me muestran a mí qué tan pecadores somos. Y por medio de la misericordia de Dios, Él nos da de su santidad, porque la santidad solamente la podemos tener si Dios nos la comparte. Él es el único ser santo. Y esto es tan serio que fácilmente podríamos tomar a cualquier persona de una congregación. Vea, yo trabajo en una institución de educación superior como profesor de música. Y cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con los estudiantes y sé que alguno es cristiano, yo le digo, ven, te voy a hacer una pregunta. Tú que dices que vas a una iglesia, por lo menos sabes qué es justificación. ¿Qué es eso? Bueno, por lo menos si yo te pregunto qué es propiciación, ¿sabes qué es una propiciación? No, yo nunca he escuchado eso. Y entonces, ¿cómo dices que eres cristiano? Le digo yo. ¿Cómo es posible que tú a boca abierta dices que eres cristiano y si alguien llega y te dice, predícame, tú no sabes cómo predicarle? No tienes el conocimiento de las Escrituras. No manejas la verdad de Dios. Fácilmente yo le diría, ¿sabes qué? No pisotees el nombre de Cristo. Porque te estás diciendo a ti mismo que eres cristiano, pero no lo eres. No lo eres. Entonces, vamos a ver, a la luz de las Escrituras, la base doctrinal del Evangelio. En el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 15 encontramos algo importante. El primer elemento que usted y yo debemos tener presente en relación al Evangelio, y dice, Cristo murió ¿por qué? Ahí dice por nosotros. Ahí dice por nosotros. Ese es el primer error que cometemos. Ahí no dice por nosotros. Ahí dice por nuestros pecados. Ahora, ese punto que tenemos allí me va a tocar dividirlo, porque ahí hay dos verdades fundamentales. El primero es el problema y el segundo es la solución. ¿Cuál es el problema? Nuestros pecados. Personalmente me he encontrado con un problema muy grave, y es que muchas personas que venimos a una congregación a estudiar la Biblia, a cantar, a orar, no reconocen su condición delante de Dios. Han sido bombardeados por un evangelio antropocéntrico. ¿Cuál es el evangelio antropocéntrico? Presentan al hombre en la mitad. Y Dios te ama. Y Dios tiene grandes cosas para ti. Y Dios quiere sanarte. Y Dios quiere, pero parece que Dios es el siervo. Muéstreme al Dios siervo en las Escrituras. Yo le voy a decir dónde estaba el Dios siervo. Estaba en la cruz. Pero ese Dios siervo en la cruz no te quería sanar. Ese Dios siervo no te quería dar una casa. Ese Dios siervo no te quería hacer famoso. ¿Qué quería hacer ese Dios siervo en la cruz? Rescatarnos de nuestra condena. Pero nosotros hemos querido olvidar eso. Usted y yo deberíamos vivir tal cual como lo dice Mateo capítulo 5 versículo 3, 4 y 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabe qué significa eso? Reconocer mi condición de pecador constantemente. Reconocer mi miseria y por eso llora constantemente. Reconocer que solamente ligado, pegado a la palabra, a la oración, reconociendo que solamente hay salvación en Cristo, Él me puede saciar de mi necesidad. Y por eso habla del que tiene hambre y sed. Pero no, nosotros andamos muchas veces en la calle diciendo que yo soy el hijo del rey, que yo no puedo ser cola sino cabeza. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Que sea una promesa para mí. Antes, al contrario, el Señor mismo nos enseñó que usted y yo íbamos a ser perseguidos, que usted y yo íbamos a padecer hambre, que usted y yo íbamos a padecer pobreza.
¿Por qué estamos enseñando algo distinto entonces? ¿Por qué no estamos enseñando lo que dice las Escrituras? Sencillo, porque no estamos acudiendo a las Escrituras. Usted solamente le está prestando atención a lo que dice este o aquel, porque se supone que es una persona que conoce, porque se supone que es una persona que es famosa en cuanto a la enseñanza de la Escritura. Pero eso no es lo que me dice la Escritura a mí. La Escritura a mí me dice que yo, hijo de Dios, salvo por medio de la obra de Cristo, tengo que ir a las Escrituras, estudiar las Escrituras. Y si alguien se para en un lugar como estos a predicar, usted debe tener la capacidad de confrontarlo con las Escrituras, si no dice lo correcto. Usted está capacitado para hacer eso. Usted está en la condición de levantarse en algún momento y decir, lo siento mucho, pero usted está enseñando algo que no es. ¿O cree que no es posible? La Biblia nos manda a nosotros, como cuerpo de Cristo, a denunciar los falsos maestros. Esa es la verdad. Entonces, en este punto dice que Cristo murió por nuestros pecados. El motivo de la muerte de Cristo fue el pecado de los hombres. Esa es una verdad que tú y yo no podemos olvidar. Cristo no murió para darnos la casa, ni para liberarnos de un accidente. A mí me da tristeza cuando hay personas que dicen, mi hijo, que la sangre de Cristo me lo proteja. Luego la sangre de Cristo era para protegernos de alguna cosa. ¿No? La Biblia dice que la sangre de Cristo fue para lavarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo no es para que usted vaya y haga negocios. Eso es falso. Eso es como las personas que también tienen la costumbre de cargar la Biblia para todos lados porque creen que nos cuida. No, la Biblia nos cuida aquí, en nuestra mente. Cuando llega una tentación, cuando llega un pecado y usted con su palabra, con la palabra de Dios, confronta el pecado, confronta la tentación y dice, la Escritura dice. El pecado del hombre es un tema transversal en las Escrituras. O sea que el pecado es algo real en nuestra vida. Usted debe vivir consciente de su pecado. Si usted se olvida que es pecador, se va a hacer realidad lo que dice Pablo cuando dice que un hombre no es consciente de su pecado precisamente porque vive en el pecado. Vive en el pecado. Una persona que vive en el pecado no es consciente del pecado. Vaya y dígale a una persona afuera, usted es pecador. ¿Yo? ¿Y acaso yo he matado a alguien? Ellos creen que el pecar es hacer algo grave ante los ojos del hombre. No. El hecho de negar que es pecador ya lo hace pecador. Primera de Juan lo enseña. Y la otra verdad que vemos aquí es que Cristo murió. Y muchos dicen que lo saben. Lo triste es que lo saben de la misma manera como saben que Blancanieves estuvo en la casa de los 7 enanitos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre saber que Cristo murió y que Blancanieves estuvo en la casa de los 7 enanitos? Que Cristo en la cruz del Calvario me dio vida. Y si yo vivo conforme a esa verdad, estoy vivo. Pero el saber que Blancanieves estaba en la casa de los enanitos no me afecta en nada a mi vida eterna, en lo absoluto. Y las personas andan para arriba y para abajo diciendo, sí, yo sé que Cristo murió. Y si eso no es verdad en tu vida y en mi vida, no sirve de nada. No sirve de nada. Tú debes levantarte. Al levantar tú debes pensar en que Cristo murió. Y mientras tú caminas o andas por la calle o estás trabajando, tú debes pensar que Cristo murió. Y antes de acostarte tú debes decir, es que Cristo murió. Y cuando tú piensas que Cristo murió, tú deberías pensar que murió por culpa de tu pecado, por culpa de mi pecado. Eso debería quebrantar nuestra mente, nuestro corazón. Es allí donde vemos realmente creyentes arrodillados, reconociendo su condición delante de Dios. Es ahí cuando Jesús enseñó que
el publicano regresó arrepentido y perdonado sus pecados en la parábola del fariseo y el publicano, porque conocía quién era delante de Dios. Ese es el primer punto del Evangelio, que usted y yo no podemos olvidar. Ahora, un segundo punto lo encontramos allí en la primera parte del versículo 4 y dice, fue sepultado. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿qué necesidad tengo yo de recordar que fue sepultado si yo sé que todas las que mueren son sepultados? Eso a mí, ¿qué me trae de novedoso? Usted maneja el Evangelio, me dijo, ¿cierto? Si yo le pregunto a usted qué significa fue sepultado, ¿usted es capaz de responderme? Porque levantaron la mano diciendo que sí sabían en qué consistía el Evangelio. Se va poniendo la cosa difícil. Fue sepultado. ¿Por qué es importante recordar que Cristo fue sepultado? Bueno, la verdad, inicialmente, según el texto de Corintios, es que es un comentario explicativo de lo que sucedió, que Cristo murió. Entonces, si murió necesariamente, tuvo que haber sido sepultado, ¿cierto? Y preparatorio para lo que viene más adelante, que es que resucitó. Pero hay algo todavía más allí. Pablo siempre utiliza la relación de la sepultura de Cristo con mi condición hacia el pecado hoy. Cristo dice, con Cristo somos juntamente, ¿qué? Crucificados. Y si usted y yo fuimos crucificados, ¿cómo es nuestro cuerpo en relación al pecado? Está muerto. Ahora le pregunto, ¿usted realmente está muerto al pecado? La Biblia dice, o está muerto o está vivo el pecado. Y Pablo constantemente dice, si Cristo estuvo allá, sepultado, usted está juntamente con Cristo sepultado, ¿a qué? Al pecado. Pero a mí me da tristeza hablar muchas veces con personas que me dicen, ¿pero qué tiene de malo? ¿Pero y qué tiene de malo hacer esto? ¿Pero y qué tiene de malo hacer aquello? Y yo les digo, ¿y qué dice la Escritura sobre eso? ¿Y qué dice la Escritura sobre esto otro? Hay un texto que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Cuando usted va a Oseas, usted se da cuenta que hay una cadena en relación al conocimiento. El conocimiento de Dios o el conocimiento que tenemos de Dios nos lleva a amar a Dios. Y el conocimiento que nos llevó a amar a Dios nos lleva necesariamente a ser fieles a Dios. ¿Usted es fiel a Dios en todo? Si usted me dice, no, la verdad es que todavía no. Bueno, ¿sabe por qué no es fiel? Porque todavía no ama a Dios. Y si caemos en ese punto, entonces que no amamos a Dios, entonces hay que ver por qué no amamos a Dios. ¿Por qué entonces no amamos a Dios? Porque no lo conocemos. Ahora, yo le pregunto, si usted no conoce a Dios, ¿usted conoce el Evangelio? Imposible. Imposible. Porque el corazón del Evangelio es Cristo. Y en Juan capítulo 1, versículo 18 dice que solamente podemos conocer a Dios por medio de Cristo. Y Cristo es el Evangelio. Es que todo está unido. Usted no puede desligar lo que está en las Escrituras. De principio a fin es un mismo mensaje. Cuando hablamos de que fue sepultado, usted y yo debemos recordar que Cristo padeció el sufrimiento que usted y yo teníamos que padecer. Y como hombre, sufrió la muerte. Ahora, ese punto aquí debemos trabajarlo también en un contexto histórico. Para el tiempo de los apóstoles, había una doctrina que enseñaba que si la deidad se manifestaba de tal manera que el hombre lo podía ver, esa deidad no podía tomar cuerpo humano, no podía ser de materia. ¿Y usted sabe qué significaría para el Evangelio decir que Cristo no vino en cuerpo físico?
Eso significa que no murió. Y Pablo mismo dice, en vano es nuestra fe si Cristo no murió y resucitó. En vana es la fe. Muchos habrían muerto entonces creyendo algo falso o erróneo. Pero hermoso el texto que Pablo nos comparte aquí, porque él dice, Él resucitó, Él fue sepultado, Él resucitó y muchos lo vimos. Se necesitaban 3 testigos para confirmar un hecho en la antigüedad. ¿Cuántos testigos nos dice Pablo que hubo en el momento en que Jesús resucitó? Más de 500. Más. Entonces, es verdad que murió, es verdad que fue sepultado, y si fue sepultado es porque había un cuerpo que tomar, un cuerpo que llevar a esa cueva, y un cuerpo que estuvo allí 3 días. 3 días. Tercer punto, resucitó. ¿Sabe qué significa que Cristo resucitó? Eso significa que usted y yo tenemos esperanza. Eso significa que usted y yo podemos creer en la promesa que Dios nos hizo. La resurrección de Jesucristo nos deja ver varias cosas. Primera, el poder que se efectuó para levantar un cuerpo de la muerte después de 3 días. Ahora sabemos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no sufrió degradación, no se pudrió, fue una promesa. Pero, ¿qué significa que Cristo resucitó? Que un poder fue efectuado para levantar el cuerpo de Cristo a la vida nuevamente. Segundo, tiene que ver con la aceptación del Dios de los cielos a la ofrenda que se le fue ofrecida. Usted debe tener en cuenta que cuando Cristo murió en esa cruz, Él estaba ofreciendo un sacrificio y Él estaba ofreciendo una ofrenda, así como los sumos sacerdotes entraban una vez al lugar santísimo. Y si la ofrenda no era aceptada, ¿qué pasaba con el sacerdote? Moría. Ahora le pregunto, nuestro sumo sacerdote, Cristo, quien presentó la ofrenda porque Él mismo fue la ofrenda, ¿fue aceptado delante del Padre? Claro. ¿Cómo es evidente que esa ofrenda fue aceptada? Porque resucitó. Él resucitó. Ustedes pueden estudiarse toda la carta a los hebreos. Y ese es el tema de la carta a los hebreos. Léasela. Un último punto aquí, muy importante para nosotros, está relacionado con la promesa y la esperanza del cristiano. Así como Cristo fue levantado entre los muertos, nosotros también seremos levantados. Nosotros también seremos levantados. Y es algo que deberíamos tener muy presente. Ahora, algo que quiero recalcar y que es importante es que en 2 frases de Primera de Corintios, en el versículo 3 y el versículo 4 dice, ¿según qué? Todo sucedió ¿según qué? Según las Escrituras. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde tiene puesta tu mirada ante los problemas o ante las bendiciones? Muchas veces usted y yo creemos que somos probados solamente con las dificultades. Usted sabía que también es probado con las bendiciones. ¿Dónde buscas respuestas a tus preguntas e inquietudes? ¿Dónde? ¿Dónde acudes cuando tienes una duda? Bueno, el lugar a donde tú y yo debemos acudir es a las Escrituras, porque ellas tienen toda la información que tú y yo necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Usted quiere saber cómo debe responderle a su jefe cuando su jefe le hace un reclamo injusto? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué dicen las Escrituras sobre ese problema? ¿Y qué más? Vea, por ejemplo, ¿sí ve? Para eso hay respuesta.
¿Qué debo hacer si es que mi esposo o mi esposa hace yo aquello? La Escritura lo dice. Tengo pereza, Señor, ¿me levanto? No, la Biblia dice que tiene que hacer cuando tenga pereza. La Biblia lo dice. A lo que usted menos cree, la Biblia tiene la respuesta. La palabra fiel es esta y digno de ser recibida por todos. Primera de Timoteo 1:15. La palabra es fiel. Pero interesantemente, yo no he terminado de leer allí Primera de Timoteo. Usted debe saber y debe tener presente que antes de pasar al resto de lo que dice 1 Timoteo 1:15, la palabra es fiel porque la Escritura misma se muestra ya como lámpara. ¿Para qué es una lámpara? ¿En dónde? En la oscuridad. ¿Usted sabe dónde estamos nosotros inmersos? En un mundo de oscuridad. La palabra es un espejo. ¿Para qué sirve un espejo? ¿Para reflejar qué? ¿El amor? No, señores. La palabra es un espejo para reflejar mi condición, mi imagen. ¿Cómo es nuestra imagen? Pecadora. Usted no es un santo. Usted es santo porque Dios nos ve por el lente de Cristo. Eso se le llama justificación. Dios nos ve justos, pero porque ve a Cristo, no porque nos ve a nosotros. Las mejores obras que usted y yo hagamos, dice Isaías, ¿cómo son? Como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué hay en nosotros? El espejo nos dice, usted es pecador. Pero la misma Biblia nos dice que solo en Cristo hay ¿qué? Salvación, justificación. La Escritura dice que ella misma es fuego y es martillo. Fuego porque purifica y martillo porque quebranta la piedra. Usted y yo tenemos que ser purificados y usted y yo tenemos que ser quebrantados. ¿Quién hace eso? La Escritura. La Escritura lo hace. Ahora, la misma Escritura nos alimenta porque es leche. ¿Leche para quiénes? Para el bebé. Yo no quiero volver a ser bebé, porque a mí me fascina la carne. ¿Y usted a un bebé no le puede dar carne? No le puede dar carne. No, no se puede. A un bebé hay que darle leche. A ver, yo pregunto, ¿cuántos aquí son bebés espirituales? Si usted es bebé espiritual, no deje de consumir leche, pero no se quede consumiendo leche. Si usted a un señor de 40 años le da leche, ¿qué va a pasar? Va a tener problemas nutricionales, porque la leche ya no lo tiene todo para él, ya no le provee la fuerza que necesita. No puede. Por lo tanto, así como la Escritura es leche, también es alimento sólido. Por lo tanto, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice que la palabra es fiel y digna de ser recibida. Pero después nos dice por qué es digna. Y dice, porque Cristo vino al mundo para salvar a los... Por eso es digna de confianza, porque dice la verdad. Usted y yo somos pecadores y Cristo vino para darnos vida. Si usted no reconoce que necesita a Cristo, está en un problema. Y yo no lo puedo convencer a usted de que está en un problema. Solamente el Espíritu Santo le puede convencer que está en un problema. Lo dice el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Lo hace el Espíritu Santo. Yo lo único que puedo hacer es presentar la palabra lo más fiel posible. Para eso me tengo que preparar. Entonces, todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que usted y yo pensemos, todo lo que usted y yo creamos debe ser ¿qué? Conforme a las Escrituras. Hay un problema generalizado también en las congregaciones y es que las personas tienen una idea de Dios a su antojo. No es el Dios de las Escrituras. Las personas solamente predican el Dios de amor, solamente. ¿Y por qué no me predicas del Dios de juicio? Dios también castiga. Una vez estaba grabando mis temas musicales y uno de los compañeros me dijo, vení, pero tú ¿por qué estás hablando de que Dios es castigado? Y yo le dije, porque la Escritura lo dice. Yo no puedo presentar el Evangelio a medias. Dios es amor y por medio de su amor nos envió a Cristo.
La pregunta es, ¿qué dice Juan capítulo 3, versículo 19? Solamente no sabemos Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:19? Dice que ya han sido condenados los que no creyeron. ¿Usted sabe qué significa ya han sido condenados? Que Dios ya emitió un juicio, ya decretó una condena para todo aquel que no quiso recibir a su Hijo. Ese es el evangelio completo. Ese no es un evangelio a medias. Los grandes evangelistas de la historia empezaban por el principio. El principio no era Dios es amor. El principio es tú y yo somos pecadores. Ese es el principio del evangelio. Si tú y yo no lo entendemos, muy difícil vamos a entender que Dios es amor y que Dios es juicio. Esa es la verdad. Y dice el versículo 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si usted y yo hemos recibido el evangelio tal cual como lo presentan las Escrituras, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? No, ¿qué dice el texto? ¿Perseverar en qué? En el evangelio. Lo está diciendo el texto, dice, en el cual también perseveráis. El evangelio no es para conocerlo, el evangelio es para perseverar en él. El evangelio es para que usted constantemente esté allí meditando en él, meditando en él. Yo necesito, él necesita, tú necesitas, todos necesitamos. Tenemos que perseverar en la verdad. Hoy yo no puedo creer en Dios y mañana no. Yo tengo que creer en Dios y en su verdad todos los días. Y a eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Hay que perseverar en ese evangelio. Versículo 2. Por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hay una doctrina que se enseñó por muchos años y hoy en día casi no se predica. Y la doctrina es sobre la perseverancia de los santos. Una persona que ha escuchado el evangelio, que vive conforme al evangelio, debe ¿qué? Perseverar en el evangelio. Si tú y yo perseveramos en el evangelio, el versículo 2 dice que seremos salvos por medio de ese evangelio. Ese es el fundamento básico ¿de qué? Del evangelio. Esos tres elementos. Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó. ¿Usted sabe cuál es el milagro más grande? La salvación. Usted y yo podríamos creer que el milagro más grande es hacer que todo exista. Y yo creo que es un gran milagro. Cuando Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. ¿De dónde salió la luz? Y háganse los planetas, ¿de dónde? Oiga, tremendo milagro. Pero el milagro más grande es traer algo a la vida después de estar muerto. ¿Cuántas veces usted ha visto que 30 naranjas buenas convierten una naranja podrida en buena otra vez? No, eso nunca se ve. Eso no es posible. La salvación es el milagro más grande. El segundo punto. El encargo de predicar siempre el evangelio lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 y versículo 8. Y dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo le está encargando algo a Timoteo. Y es que lo que has oído de mí, ¿debes qué? Enseñarlo. En la antigüedad había una forma de enseñar y era por medio del discipulado. De hecho, el Señor Jesús no nos mandó a nosotros a tener seguidores, sino discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre seguidores y discípulos? El seguidor te está siguiendo, pero no está aprendiendo de ti. Para donde tú vas, va. Y se cansó y se devolvió y dejó de seguirme. Pero la forma en que se enseñaba antes era por medio del discipulado. Una persona que estaba al lado tuyo
todos los días hasta que quedaba formado. Esa persona escuchaba todo lo que tú decías. Esa persona veía todo lo que tú hacías. Tú le enseñabas por medio de las palabras y le enseñabas por medio del ejemplo. Y eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Timoteo, vámonos a predicar. Y Timoteo estaba ahí escuchando, viendo, aprendiendo. Y Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has oído, lo que tú has visto, lo que yo he predicado, que ya tú lo conoces, esa es la primera parte, lo que has oído de mí y que había oído de Pablo. El evangelio, entonces, ¿qué dice? Enséñalo. El evangelio no es para que tú y yo lo conozcamos y ya me quedé quieto en la casa. Para que yo sepa qué es lo que enseñan en la iglesia cada domingo. Para criticar a aquel que lo enseña mal, no. El evangelio es para que después de haberlo conocido, entendido y que lo manejemos, vamos y hagamos discípulos también. Esa fue la orden que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. ¿Id y qué? Y haced discípulos. Id y haced discípulos. No dijo, id y haced seguidores. No les dijo, vea, presten atención a esto. Jesús no le dijo, vayan y hagan milagros. Jesús no les dijo, vayan y hablen en lenguas. Jesús, ¿qué les dijo? Id y haced discípulos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que escuchar el evangelio y enseñarlo a otros. Y según Primera de Timoteo, ¿qué es lo que tenía que haber escuchado Timoteo que tenía que enseñar? Pues eso lo tenemos en el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ese es el evangelio. Usted y yo no podemos llegar a predicar allá. Vea, si usted va a la iglesia, su hogar será restaurado. Si usted va a la iglesia, usted y su negocio va a ser levantado. No, es que el negocio no le va a dar vida eterna a nadie. Es que el carro no le va a dar vida eterna a nadie. Lo que da vida eterna es el evangelio. Y el tercer punto dice que hay una condena al que predica un evangelio diferente. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, y eso que en el versículo 1 y 2 dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio. Entonces en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Maldito. ¿Sabe qué significa ser maldito a la luz de las Escrituras? Morir sin oportunidad de salvación. Eso es ser maldito. ¿Usted alguna vez ha enseñado las Escrituras? ¿Usted alguna vez ha enseñado o predicado un evangelio que no es el que hemos visto hoy en esta mañana? ¿Usted alguna vez ha pretendido, óigalo muy bien, usted alguna vez ha pretendido atraer a alguien a la congregación, ha pretendido traer a alguien al evangelio por un método distinto que presentar a Cristo? Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que se diseñan unas actividades espectaculares. Vea, con eso le digo todo, hasta ponen columpios en la mitad de las congregaciones. Iglesias 3D, sillas acolchonadas, traen a la persona más famosa que existe del momento, porque creen que por medio de esas actividades captan a la gente para Cristo, y no. Y cuando usted va a ver, el mensaje que dieron está vacío. Cristo no está. La cruz no está. El origen o la causa del evangelio no está. El pecado del hombre. No, lo hacen al contrario. Dicen, tú eres muy lindo, tú eres muy bello, por eso Dios te ama. No, Dios no te ama si tú eres pecador. La Biblia dice que Dios está en contra de los pecadores. Ahora, eso no quiere decir que Dios no ame a los pecadores, porque por amor mandó a su Hijo. Pero si tú y yo estamos pecando, sabiendo que es pecado, la Biblia dice que la espada del Señor está contra nosotros.
Y tremenda cosa es caer en manos de un Dios poderoso. El hecho de que tú y yo, porque vivamos pecando y Dios no nos haya castigado, no quiere decir que Dios no nos vaya a castigar. Hay algo que se llama la misericordia de Dios, pero tiene un tope. Hay un nombre de Dios en las Escrituras. Yo soy Dios justo, clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Todo eso que yo acabo de decir es el nombre de Dios. Y mírelo, dice que Dios es justo y clemente, tardo para la ira. No dice que no tiene ira. No dice que no tiene ira. Y Pablo mismo utiliza algo. Él dice, si nosotros, se está incluyendo él, si yo llegase a predicar algo distinto al evangelio, que yo sea maldito. Dice, si un ángel santo del cielo viniese a predicar el evangelio distinto, condénelo. Condénelo. Y yo le tengo aquí una listica. Espero que por presentar esta listica no vaya a ser apedreado. Bueno, pero esto va en contra de lo que acabamos de enseñar. Hay un evangelio que tiene que ver con el dinero. Un evangelio dinerocéntrico. Y usted me perdonará, querido hermano, si de pronto usted ve un canal por ahí, el cual voy a mencionar. Y espero que usted sea lo más maduro posible. Pero Enlace no predica el evangelio si pide dinero. Si le dicen a usted, pacte con el Señor y Él va a hacer su milagro, ¿eso es el evangelio? Según lo que acabamos de estudiar a la luz de las Escrituras, eso no es evangelio. Eso es otro evangelio. Y según las Escrituras, ese evangelio ha sido condenado. Hay otro falso evangelio. Y ese evangelio se llama el evangelio demonicocéntrico. ¿Usted sabe cuál es ese evangelio? El que predica más de la guerra espiritual y los demonios que de Cristo. Aquellos hombres que están viendo demonios por todos lados. Pues, hombre, yo le voy a decir una verdad. Los demonios aquí adentro están. Aquí están. Y también hay ángeles aquí. ¿Y sabe por qué no nos pueden tocar? No por los ángeles. Es porque Dios no lo ha permitido. Yo sé que los demonios están detrás de mí mirando a ver en qué caigo. Y lastimosamente, le voy a decir una verdad, lastimosamente no es el diablo el que está detrás de mí. Porque el diablo anda detrás del más difícil, del más duro. Y seguramente yo no soy el más difícil de hacer caer. Pero hay personas que están predicando más a los demonios que a Cristo. Es un evangelio falso. Es un evangelio falso. El evangelio verdadero presenta a Cristo de principio a fin. Otro falso evangelio, aquel que solamente predica milagros. Ahora, no es que solamente predica milagros, es aquel que está presentando los milagros más que a Cristo. Si usted estudia las Escrituras, usted se da cuenta que los milagros no eran la constante en el pueblo de Israel. Los milagros solamente aparecen en 3 ocasiones especiales en la Biblia. La primera vez para establecer la ley por medio de Moisés. Establecido la ley, establecidos los mandamientos, los milagros cesan. Vaya y mire a ver cuántos milagros sucedieron mientras estaban ocupando la tierra. Ya fueron pocos. Que Dios detuvo el sol, etcétera, etcétera. Pero no era abundancia de milagros, cesaron los milagros. Otro momento especial en el cual hubo milagros fue con Elías y Eliseo en el norte de Israel. Porque el pueblo se había pervertido y era necesario que Dios demostrara quién era el Dios verdadero. Y fue otro periodo de milagros. No pasan más de 80 años haciendo milagros. Y vuelven y cesan los milagros. No hay tantos milagros después. Y vuelve a haber otro periodo de milagros con Cristo y con sus apóstoles. Y vuelven y cesan otra vez. De hecho, medite usted por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te invito a que tomes vino. Porque no era más fácil orar. No era más fácil orar para decirle, Dios sana a Timoteo. No, parece ser que después de un tiempo ya los milagros habían cesado.
Pero hoy en día nos quieren vender a nosotros que hay milagros extraordinarios. Y eso nos ha hecho caer a nosotros, los verdaderos hijos de Dios, en descrédito. Les voy a decir por qué. Porque el poder del evangelio no son los milagros. El poder del evangelio es el mensaje. Es el mensaje. Y hay otro evangelio falso. Hay un falso evangelio que todavía ha sido más peligroso. El egocéntrico. Se está predicando más al hombre que a Cristo. Se está predicando más el yo puedo que a Cristo. Se ha dejado de predicar la verdad y han querido enseñarle que su palabra tiene poder. Y la Biblia dice que lo que tiene poder es ¿qué? La palabra de Dios, no su palabra, la suya, la mía. Yo no puedo decir, apágate lámpara. ¿Qué poder tengo yo? No hay poder. El poder está en la palabra de Dios. Cuando yo hablo lo que la Escritura dice, es la Escritura la que tiene poder. ¿Y cuál es el poder? Da vida al muerto. Da vida al muerto. Entonces, ese es el evangelio, mis queridos hermanos. El evangelio es sencillo, pero a la vez es complejo. Y la canción que les presenté, me regalas otra vez la diapositiva, precisamente presenta esto. Esa canción debe estar conforme a lo que la Escritura me enseña. Mi vida vacía y oscura, mi vida que no se sacia con nada, que no tiene felicidad, que está hundida en el pecado, solamente encontró la razón de vivir cuando Cristo ¿qué? Me rescató. Solamente. Pero al principio presento el evangelio. Y esa canción dice, en el cielo dejaste todo lo que era tuyo, ¿para qué? Para darme salvación. Después dice, como hombre te entregaste, tu sangre derramaste, ¿para qué? Para darme salvación. Y hay otra verdad importante. Muchos quieren negar a Cristo. Y esos muchos no quieren aceptar lo que Cristo hizo en mí. Eso es otra verdad. Usted y yo vamos a encontrar oposición en el mundo. Usted va a encontrar oposición en su hogar. Usted va a encontrar oposición en los compañeros de trabajo. Y debería temblar si no encuentra oposición, porque Cristo es piedra de tropiezo. ¿Sí? Pero la verdad es que todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que usted y yo pensemos, todo lo que usted y yo vivamos, lo hagamos conforme a ¿qué? Al evangelio. Ese es evangelio el que usted y yo necesitamos para poder vivir conforme a las Escrituras. Espero que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para su vida. Deseo que el Espíritu Santo no le permita olvidar que el evangelio es pensar en Cristo, pensar en su humanidad, pensar en su sacrificio, pensar en su resurrección y lo que significa para usted y para mí. Que no lo olvide. Y mi oración va a ser que el Señor siga levantando en su iglesia hombres y mujeres que conozcan las Escrituras. Hombres y mujeres que se aferren a la verdad. Hombres y mujeres que no entren a negociar con el mundo. Esa es mi petición en esta mañana. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te doy. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres digno de confianza, Señor. Tu nombre es exaltado por todas las generaciones. El Salmo 138 dice que tú has puesto tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Y tu palabra y tu nombre deben ser guardados en nuestra mente y en nuestro corazón como hijos tuyos. Te pido, Padre, en esta tarde, Dios, que podamos entender, Señor, que solamente entendiendo el evangelio, que solamente entendiendo el fundamento de todo lo que tú hiciste por nosotros, hallamos descanso. Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, para que realmente podamos vivir conforme a tu verdad.
Y que todos los días de nuestra vida, Señor, podamos vivir rendidos ante tus pies. Que olvidemos que nosotros hay algo bueno. Que pensemos en que lo único bueno que podemos hacer es arrodillarnos delante de la cruz, reconociendo nuestro pecado, y que Dios pueda darnos vida eterna por medio de Cristo. Que podamos ser justificados, que podamos ser santificados y que podamos tener nuestra esperanza solamente en lo que ha sido prometido para nosotros, que está en el cielo, que es tu salvación. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.